consolidarlas. Cuando hablamos de las normas APA, el dominio o el manejo, la aplicación de las mismas, se logra con la práctica. Sin embargo, el día de hoy les vengo a traer una serie de tips o recomendaciones que nos permitirán aplicarlas de una manera más sencilla y que nuestros trabajos pues, puedan cumplir con las normativas previstas. Por aquí me pueden hacer el favor de compartir las diapositivas. Ok. Entonces, bueno, este forma parte, uno de los talleres previos al cuarto Congreso Científico Internacional de Investigación y Desarrollo UNIANDES, al cual todos están cordialmente invitados a participar para contribuir en esta sociedad del conocimiento en la que actualmente somos protagonistas de estos cambios que se están gestando. Como podemos ver en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, este es un evento que se ha organizado con una modalidad híbrida en la cual podemos participar personas como yo que desde Venezuela pues tengo el interés de formar parte y ustedes que se encuentren allá mismo en Ecuador. Este evento tiene un conjunto de pautas que se los comparto, probablemente ustedes también los tienen, pero lo presento aquí porque cuando vamos a realizar algún avance de investigación, un artículo de investigación o un trabajo, queremos consignarlo a alguna revista, lo primero que debemos hacer es lo que les presento aquí en la diapositiva número 3, que es ver cuáles son los requerimientos, las pautas o las normativas que presenta el evento, la conferencia, el congreso o la revista en particular. Por ejemplo, en el caso del Congreso Científico Internacional de Investigación de Unidades Ibarra, vemos que aquí nos está indicando que la presentación y la creatividad es en forma libre, ya por allí tenemos algunos indicadores. Y nos está hablando de los ejes temáticos, cuál es la estructura que debe tener, nos habla de que debe tener un título, deben estar plenamente identificados los autores, debe tener un resumen tanto en español como en inglés, la introducción, métodos, resultados, discusión, conclusión y referencias. Una vez que hemos identificado cuál es la estructura del trabajo que vamos a presentar, entonces nos dirigimos a conocer cuáles son las características del formato de trabajo que está en la siguiente diapositiva. El formato del documento, donde nos habla de cuál es la fuente que utiliza esa revista o esa institución en particular, cuál es el tamaño de la letra a la que debemos seleccionar, el interlineado, el espacio entre párrafos, los márgenes, la extensión es importante porque muchas veces tiene cierta influencia cuando el número de páginas es inferior a lo solicitado o por el contrario es demasiado extenso y no logra pues el nivel de síntesis adecuado para ese artículo, esa revista o ese evento. Y hablan también del estilo de citaciones. Esto es importante porque fíjense que por lo menos para este congreso nos hace la acotación de que en el área de ciencia de la salud se utiliza el formato de las normas Vancouver y para las demás disciplinas de conocimiento se utiliza el formato APA séptima edición, que es el tema que nos tiene hoy aquí reunidos. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces que las normas APA, como bien nos indicaba brevemente el profesor Josía, son estos estándares creados por la Sociedad Americana de Psicología con el fin de unificar la forma en que presentamos los trabajos escritos, para que a nivel internacional estos puedan ser entendidos y tengan como una estructura que permita ser digerible, fácil, sencilla y que todos nos podamos sentir identificados independientemente del lugar en que nos podamos encontrar. Sin embargo, quiero resaltar aquí que cuando hablamos de las normas APA, estas tienen una estructura, unas orientaciones. Sin embargo, no vienen a ser una estructura rígida que se debe aplicar exactamente como está allí. Como podemos ver, cada revista, cada institución, cada universidad también puede hacer unas breves modificaciones o puede dar algunas acotaciones puntuales de cuáles aspectos
podemos tener en cuenta, ¿no? Y más adelante les daré unos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, seleccioné como a modo de referencia una universidad en México, que aquí nos habla de que además de las normas APA, presenta algunas referencias muy puntuales que podemos ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de continuar, me gustaría tomar, aunque sea unos breves minutos, veo que tenemos bastantes participantes, que aunque sea al menos 5 o 6, me digan cuáles son las expectativas que tienen con respecto a las normas APA, séptima edición, para que conforme las voy explicando, les voy presentando los ejemplos, saber en qué aspectos enfatizo más y atender esa inquietud que ustedes tengan. Pueden levantar la mano los interesados en participar. Profesor David Maldonado, tiene la palabra. Buenas noches, Damián. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este encuentro de saberes. Agradecido desde acá, de Venezuela, por aquí el profesor Damín Maldonado, profesor de posgrado de la Baral, Universidad Rafael María Baral y de la Francisco de Miranda, en la área de gestión y calidad, todo lo que tiene que ver con los indicadores de gestión. En realidad hemos estado siguiendo muy de cerca, digamos, acompañando en este proceso de construcción del conocimiento en varios talleres que han sido sucesivos a esto. Y sin duda alguna, pues hoy con la norma APA se complementa lo que hemos venido hablando. Creo que en la primera actividad el ponente hablaba de que las normas, pues para los efectos de las revistas científicas tienen dos formatos. Un formato y lo que tiene que ver la estructura del artículo científico. Obviamente que las normas APA es como decir, es la norma básica, o sea, principal en todo artículo científico. Que ha tenido algunas variaciones, es cierto, pero sin duda alguna se mantienen algunas vigentes, sobre todo la norma APA sexta edición, que es más estética desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la construcción. ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, seguir avanzando, seguir mejorando. Decíamos decía el doctor Yossi Sea en las ponencias anteriores, que la parte tecnológica, todo lo que tiene que ver con el avance científico, es continuo, es el Kaizen, o sea, no se detiene nunca. Y esa es la expectativa, o sea, construir el conocimiento entre todos, pues. Así que muy agradecido, doctora Jennifer Duque, por su aporte científico. Desde Un acá, gusto pues, compartir con ustedes y gracias por tu participación. muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno. Tenemos a Dayauris Maldonado. Tiene la Buenas noches, palabra. equipo. Buenas Muchas noches. gracias. Bueno, en este caso, como decía la doctora Jennifer, mis expectativas en este caso es hacer un refresh en cuanto a esta actualización de las normas, mirar más temas de casos prácticos. Como decía en su momento, estas ponencias nos permiten como verle el lado práctico en temas de aplicarlo en artículos científicos. Y bueno, eso sería mi expectativa para la sesión de hoy. Ok, lo tendré en cuenta. Gracias por tu participación. Sí, ¿Alguien doctora, más? podemos avanzar, no se preocupe. Continuamos entonces. ¿Por qué este tema es tan importante? Y de allí la interrogante, ¿por qué citamos y proveemos la referencia bibliográfica? Básicamente, no solamente porque es la estructura o es lo que nos solicita el artículo de la revista, sino lo podemos sintetizar en aspectos puntuales, como lo es el hecho de que es necesario darle el debido crédito a los investigadores que han presentado los resultados de su investigación y que en la medida en que les otorgamos el debido crédito, los citamos correctamente, entonces no solamente le damos rigurosidad al trabajo que estamos haciendo, sino que también avalamos el trabajo previo y eso
permite consolidar el conocimiento, darle mayor, lo que decíamos desde el paradigma positivista, mayor confiabilidad, ¿ok? Y desde ese punto de vista también ayudamos al lector a que no solamente tenga la perspectiva que se está presentando en el artículo o en la investigación actual en desarrollo, sino que al mismo tiempo el lector tiene la oportunidad de dirigirse a las fuentes originales o las fuentes que fundamentaron el artículo y la investigación que estamos haciendo. Por eso es importante entonces que estas referencias tengan todos los datos necesarios para sustentar o fundamentar los argumentos, los planteamientos que tenemos allí. De allí que actualmente, como estamos en un mundo digital, en una sociedad que cada vez es más digital y los formatos digitales tienden a tener mayor facilidad para difundir el conocimiento, debemos tomar en cuenta esto para aprovechar al máximo ese beneficio que nos brindan las herramientas tecnológicas. Entonces, de allí que muchas revistas e instituciones hacen énfasis en que cuando tengamos una referencia o tomemos una referencia de un artículo o un libro electrónico, le agreguemos siempre la dirección electrónica de la cual estamos consultando. No solamente es útil para el investigador o para el autor de ese artículo, sino también para el lector. Y por supuesto, pues al citarlo evitamos el plagio, lo cual garantiza la originalidad y el trabajo auténtico. No perder gran esfuerzo de una investigación simplemente porque no se tomaron en cuenta elementos fundamentales al tomar las ideas o los resultados de investigaciones de otros autores. Ahora, esa cita tiene una función fundamental, es consolidar el marco teórico, darle mayor veracidad a los planteamientos que tenemos, reforzar los resultados de alguna investigación que estamos desarrollando, porque no estamos aislados y la idea es contribuir continuamente en esta sociedad del conocimiento. Cada investigación que hacemos, cada artículo que publicamos, debemos seguir en cadena, unificando y ese conocimiento, enriqueciéndolo continuamente y sobre todo actualizándolo. En el ámbito educativo sobre todo, tenemos el reto de ir avanzando a la medida que lo hace los avances tecnológicos y los distintos ámbitos de la sociedad, lo cual no es fácil, pero si logramos fundamentar, consolidar y realizar estas referencias correctamente, pues podríamos tener gran beneficio allí. Ahora bien, como podemos ver en la siguiente diapositiva, les invito a la página normasapa.in. Hay muchas páginas y muchas referencias, muchos videos tutoriales en cuanto al tema, porque son referencia a nivel internacional para los trabajos de investigación. Estuve investigando y particularmente pues hoy les comparto esta página donde de manera puntual, práctica y me parece hasta ergonómica manejar la página, nos indica cuáles son los aspectos que debemos considerar al momento de aplicar las normas APA en una 7ª edición. Aquí podemos ver que cualquier duda que tengamos al respecto, bien sea algún tema que conversemos hoy o algún aspecto que no logremos desarrollar porque en verdad el tema es bastante extenso, aquí podemos ver que nos hablan de tanto del formato básico de las normas APA como de la estructura y las partes opcionales que puede llevar ese trabajo, ese artículo o esa investigación siguiendo las normas APA. Cualquier duda que tengamos en cuanto a la introducción, los métodos, el marco metodológico o inclusive aspectos sencillos como la sangría, los márgenes, el papel, o sea, allí está muy puntual la información y es práctico. Este es como el menú general de esta página que les invito a visitar y en la cual les voy a estar compartiendo la información. En la siguiente diapositiva empiezo a compartir a grandes rasgos y de manera muy específica los aspectos que más destacan al momento en que apliquemos las normas APA 7. Los voy a explicar de manera puntual, haciendo la acotación de que hay algunos paquetes de ofimática que tienen la opción de configurar el documento de una vez con normas APA 7. Sin embargo, actualmente no todos los paquetes cuentan con eso, por lo general llegan hasta la versión del APA 6. Ahora bien, el primer aspecto que vamos a tratar aquí, que vamos a refrescar los conocimientos, es en cuanto al tamaño de papel y márgenes. Es importante destacar
que el papel es tamaño carta. Arial, Times Roman, aunque hay otros tipos de letras que ya más adelante se los voy a compartir. El tamaño de letra es 12. El espaciado es 2.0 sin espacio entre párrafos. La configuración de los párrafos es alineado a la izquierda sin justificar. Los márgenes son 2.5 a cada lado y la sangría 5 espacios. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Ahora les voy a mostrar. Como pueden ver en la siguiente diapositiva. Aquí sí voy a compartir yo pantalla para mostrarles de manera puntual un aspecto muy sencillo, pero que a veces cuando estamos muy apurados, cuando que estamos muy inspirados por comenzar nuestra investigación, no queremos dejar escapar algunas ideas, empezamos de una vez a transcribir y olvidamos configurar el documento desde un principio para que cumpla con los requerimientos del tamaño del papel, los márgenes y el tipo de letra. Entonces nos vamos aquí a la opción del formato y configuramos el tamaño que sea tamaño carta. Luego nos vamos allí mismo en el formato, pero en esta oportunidad a lo que son los márgenes. Yo los tengo aquí configurados porque es la última configuración personalizada, la que utilizo recurrentemente. Por en caso de que su equipo no lo tenga así configurado, nos vamos a la última opción, la última línea, al final nos dice márgenes personalizados. Allí en márgenes personalizados, seleccionamos y aquí colocamos 2.54 en la parte superior, 2.54 en la parte y en el margen izquierdo, 2.54 en el margen inferior y 2.54 en el margen derecho. Verificamos que la orientación sea vertical y que esté aplicado a todo el documento. Esto es importante porque muchas veces esto puede cambiarse por trabajos anteriores que hemos realizado u otros formatos del trabajo o de cualquier otra área que estemos realizando traen otra configuración, entonces la computadora a veces tiende a dejar guardada la configuración del último documento y perdemos esto. Entonces aquí seleccionar a todo el documento. De aquí también en la segunda pestaña confirmamos que el papel es tipo carta, el tamaño. Ya aquí entonces hemos configurado lo que sería el tamaño del papel y los márgenes para todo el documento. Ahora, es necesario preestablecer el tipo de letra. Y para eso, aunque yo ahorita les voy a decir las fuentes que nos dan los lineamientos de las normas APA 7, quiero aprovechar que estamos aquí compartiendo pantalla para indicarles aquí en el inicio, si lo hacemos desde la primera línea, ya todo el documento va a mantener el mismo tipo de letra. A veces hacemos una pausa, visitamos una página web, vamos a otro documento previo que tenemos, consultamos y cuando regresamos al documento en el que estamos trabajando, puede cambiarse el tipo de letra. Pero si lo configuramos desde el inicio del documento, pues nos ahorramos esta molestia de que a veces unas queden 12, unas queden 11, y bueno, son pequeños detalles que no percibimos, pero que cuando enviamos el documento, pues lo están revisando, pues sí se notan esas pequeñas debilidades. Volvemos entonces a las diapositivas. Y ya una vez que establecimos lo que es el tamaño del papel y los márgenes, procedemos ya a lo que es la de la diapositiva 12, lo que es el tipo de letra que les estaba conversando. En esta versión de normas APA 7, nos permite elegir entre algunas fuentes, como son Arial 11 puntos, Georgia 11 puntos, Calibri 11 puntos y Lucida Sans Unicode en 10 puntos. Entonces, estos son los tipos de fuentes que nos permiten. Sin embargo, hago la acotación que es importante visitar las orientaciones para autor que tiene cada página, cada página web,
cada revista o cada institución las normativas internas, porque a veces ellos seleccionan unas de estas fuentes y ya la confeccionan o la tipifican como la que identifica directamente a esta revista. Entonces, si una revista nos dice Koinonia, vamos a Koinonia por dar un ejemplo, o cualquier otra revista que ustedes visiten y tengan el interés de publicar su investigación, su artículo, que les pide Calibri 11, ustedes deben realizar el trabajo o configurar desde la primera línea Calibri 11 puntos para que todo el trabajo mantenga ese tipo de estética. Ahora bien, con respecto a la numeración de las páginas, en detalle, estas deben estar enumeradas en la esquina superior derecha. La portada y la contraportada se cuentan y las preliminares se siguen manteniendo el esquema que están en números romanos. Aquí, como pueden ver en la siguiente diapositiva, les tengo un ejemplo, como por el resumen, el abstract, la dedicatoria, que son parte de las páginas preliminares de un trabajo de investigación, por dar un ejemplo, están en números romanos, pero a partir del índice empezamos con números arábicos. ¿Ok? Aquí les digo a practicar, porque nuevamente voy a compartir pantalla. Muchas veces resulta un dolor de cabeza configurar el índice de un documento y más que cuando estamos estructurando, estamos cuidando el trabajo, que tenga las normas APA, que tenga todos los interlineados, el tipo de letra adecuado, que el índice también nos quede debidamente estructurado, organizado y que además de eso, a veces resulta que ya hicimos el índice y en el transcurso del trabajo hacemos una modificación de última hora y queremos que el índice nos actualice esa información, ese cambio del número de página automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Nos dirigimos aquí en referencias, en el menú de Word, nos vamos a la pestaña de referencias, en la esquina a la parte izquierda vemos tabla de contenido. Allí nos van a ofrecer distintas opciones. Cada persona, dependiendo de su estilo de aprendizaje, la manera en que le sea más fácil organizar el documento, cómo lo está desarrollando, puede elegir alguna de las opciones, tabla automática 1, tabla automática 2, tabla manual. La tabla manual es que nos colocan los títulos en nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero nosotros le vamos a ir colocando el número de página. Particularmente a mí me gusta más la opción de la tabla automática 2 y es el ejemplo que les voy a compartir hoy. Aquí vemos que inmediatamente nos genera esto, tabla de contenido. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a dirigir, por ejemplo, al primer título que tengo. Lo voy a sombrear y le voy a dar aquí en referencia la opción agregar texto. Como la introducción está en un nivel 1, en su estructura y en su jerarquía, más adelante voy a refrescar eso también, selecciono nivel 1 y ya automáticamente tengo que estar pendiente porque me lo coloca en color azul en señal de que ya lo reconoció. Pero como el trabajo siempre debe ir en color negro la fuente, vengo, le coloco el color negro, pero va a ocurrir lo siguiente, yo aquí doy clic en la tabla de contenido, le doy actualizar página y fíjense, ya me coloca introducción, está en la página 4. Así lo puedo seguir haciendo a nivel 1, nivel 2. Por ejemplo, aquí voy a tomar el siguiente título, referencia, agregar texto. Este se encuentra en un nivel 2. Yo selecciono entonces el nivel 2 aquí. Ya sé que me lo coloca en azul, voy al inicio y le coloco el color de fuente en negro. Y verifico. Esto inclusive puedo irlo haciendo conforme realizo el trabajo y al final solamente actualizo la tabla y ya se me va a generar automáticamente el índice. Aquí automáticamente me coloca el título en un nivel 2 y me indica el número de página en el que está. Ahora bien, esto me lo reconoce automáticamente. Ya yo terminé el trabajo y ahora quiero colocarle los números de página.
Lo puedo hacer bien sea al principio o al final. Le doy insertar, número de página, y como vimos en las orientaciones, nos indica que la numeración va en la esquina superior derecha. Entonces, le damos insertar número de página al principio de la página, que es en la parte superior, y seleccionamos la opción derecha. Aquí automáticamente nos va a colocar los números de página que van a coincidir con el índice también. Aquí se nos presenta a veces la situación de cómo hacemos para que una sección tenga los números de página en números romanos y la otra sección la tenga en números arábigos. Esto a veces es un poquito algo muy sencillo, pero al mismo tiempo a veces se complica hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos que en el encabezado nos muestra un letrero que dice igual que el anterior. Nos está diciendo que aquí tengo la sección 2 y la sección 3, igual al anterior. Aquí porque ya tengo seccionado, pero si no tuviera seccionado el documento, yo me paro aquí casi al final. Le doy clic al final de la hoja. Y le doy formato, saltos, atención aquí, repito, formato, salto, pero le doy página siguiente. Cuando yo le doy en esta opción, él me genera una sección nueva y me permite que esta sección tenga una configuración diferente a la anterior. Entonces yo aquí le puedo indicar que el formato de la numeración sea en número romano y la siguiente sección la tenga en números arábigos. Pero antes de eso necesito aquí quitarle la opción de vincular al anterior. Cuando yo lo tengo vincular al anterior, quiere decir que yo todos los cambios que haga en esta sección se me va a aplicar a todo el documento. Cuando yo desvinculo, entonces allí sí puedo ir al menú insertar, busco número de página, pero esta vez busco donde dice formato. Y aquí selecciono que en vez de números arábigos tenga números romanos. Le doy a aceptar y vemos cómo en esta sección me queda el número romano, pero en la siguiente sección me queda el número arábigo. ¿Ok? Estos son pequeños tips que son útiles cuando estamos configurando estos detalles del documento. Volvemos nuevamente a las diapositivas. Entonces, bueno, aquí vemos cómo nos va a quedar el índice después que tengamos un trabajo completo y ya podemos ir agregándole títulos, subtítulos en distintos niveles y nos va a organizar la estructura del índice automáticamente. Si ya terminé el trabajo y hay cambios en la numeración, solamente le doy actualizar campos y automáticamente el índice se actualiza. Ahora bien, en cuanto al lineado, según las normas APA, en esta séptima edición, nos dice que el interlineado es doble, pero nos dice sin dejar espacio, ¿ok? Ya les voy a dar el ejemplo. Dice que la alineación del párrafo es a la izquierda y el margen derecho debe quedar en formato irregular. No se debe justificar el texto a menos que el profesor o la institución lo solicite. ¿Por qué se hace esa acotación? Porque en muchas oportunidades las universidades o algunas revistas dicen aplicar normas APA, pero también nos dan algunas indicaciones específicas entre las que nos dicen que justifiquemos el texto. Porque, como decía el profesor que participó ahorita, visualmente es más estético o también es como estamos más acostumbrados a percibir el documento, se ve más organizado. Entonces, si alguna revista o alguna universidad quiere mantener los párrafos de manera justificada, eso también es válido y por eso nos hacen la acotación. De allí la importancia de que al momento de realizar la organización del texto de un trabajo, lo primero que tengamos que hacer es visitar
las normativas de esa institución o de esa revista, para que entonces el trabajo sea más fluido, no se tenga que retrabajar tantas veces, sino que configurando el trabajo desde el principio ya va quedando todo organizado sin gran dificultad. Tenemos también otro aspecto a cuidar, es la sangría en las normas APA, que por lo general son 5 espacios, se mantienen, igual que la versión anterior, es decir, 1,27 centímetros del margen izquierdo. Aquí en el ejemplo dice, en Word debemos seguir varios pasos. Sin embargo, yo se los voy a mostrar. Ajá. Por ejemplo, tengo aquí este párrafo que queremos configurar. Lo vamos a sombrear. Nos vamos a ir al inicio. En la sección del párrafo, verificamos que donde dice sangría, izquierda y derecha está en 0. Porque si nos marca allí cualquier 0,1, 0,2, ya nos reduce el espacio de trabajo en la hoja. Seleccionamos primera línea y por defecto se nos colocan oportunidades 1,25. Debemos cuidar que diga, como bien nos presentaba la diapositiva, 1,27. Entonces aquí le colocamos 1,27 centímetros. Es importante aquí, esto muchas veces no lo miramos mucho porque no lo acostumbramos, que el espaciado tanto anterior como posterior se encuentren en 0. Porque cuando estos espaciados están en 6, 12, 8 o cualquier otro número, inclusive cuando está en automático, algunos paquetes de ofimática traen por defecto la configuración en automático. Entonces todos los documentos salen en automático. Al colocarlo en automático, le está agregando una separación en el interlineado que afecta la configuración del documento. Entonces es importante verificar que aquí se encuentra en 0. ¿Ok? Y vamos al interlineado y le damos la opción doble. De esta manera, ya nosotros tenemos configurado el párrafo. Si esto lo hacemos al principio del documento, lo vamos a mantener a lo largo de todo el texto. Ahora bien, ¿cómo hacer en estos casos donde algunas revistas nos solicitan las citas textuales a espacio sencillo y con una sangría de ambos lados? Yo voy a sombrear el texto. Voy a quitarle la configuración que tiene aquí. ¿Cómo logro esto? Porque yo le voy a dar, después de sombrear el texto, le coloco aquí 1,27 a la izquierda y 1,27 a la derecha. Este ya lo tenía. Voy a seleccionar otro párrafo que no lo tenía. Por ejemplo, este. ¿Ok? Me voy aquí al párrafo, en la opción inicio, párrafo. Le coloco aquí sangría izquierda y le coloco 1,27. Y al lado derecho también le coloco 1,27. El interlineado en esta cita textual es sencillo y lo coloco aquí y verifico que aquí está en 0. De esta manera vemos cómo se mantiene el texto, independientemente que hagamos cambios en el documento, que se agregue una página, que se agreguen párrafos previos o posteriores a este párrafo que configuramos, él va a mantener esa configuración. Muchas veces algunas personas lo configuran simplemente moviendo o ubicando el indicativo de la regleta aquí en la parte superior, pero esto no es confiable porque si en algún momento el texto llega a sufrir alguna modificación porque se agrega un párrafo anterior a este o posterior, entonces la regleta tiende a generar el cambio hacia el margen preestablecido y puede ocurrir que de un lado queda la sangría, pero del otro no.
Entonces, para evitar estos percances, lo mejor es configurarlo directamente desde la opción inicio y párrafo. Volvemos entonces a lo que son las diapositivas. En cuanto a los títulos y los subtítulos, así como los niveles y formatos de presentación. Tenemos el nivel 1, aquí nos indica toda esta información que les estoy presentando, les recuerdo que está en la página, me devuelvo aquí para mostrarles, normasapa.in, para que entonces la puedan visitar también y refrescar estos conocimientos que aquí estamos compartiendo. En el nivel 1 va a ser centrado y negrita, como vemos aquí el ejemplo, el título, pero el texto sigue alineado a la izquierda igualito. Vemos que aquí se nos presentan 5 niveles, donde cada uno de ellos, según su configuración, lo vamos a ir ajustando. ¿Con dónde ajustamos el nivel? Aquí me devuelvo nuevamente al documento. Y si yo, por ejemplo, voy a tomar aquí, introducción es nivel 1, porque le doy aquí referencias, agregar texto, nivel 1. Y aquí ya me lo va a configurar. Aquí, para efectos del índice, me da la opción nada más nivel 1, 2 y 3, porque el nivel 4 y el nivel 5 ya quedan, para efectos del índice, organizados al mismo nivel 3. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos ubicar los niveles en un texto. El título de nivel 1, como podemos ver, está centrado, ¿ok? El título de nivel 2 está alineado en negrita, simplemente alineado a la izquierda y en negrita. El subtítulo en nivel 3 está en negrita, pero en cursiva. Es la primera diferencia que podemos notar. Mientras que el subtítulo en un nivel 4 tiene un margen, una sangría de 1.27, está en negrita. Y el subtítulo en nivel 5 tiene la sangría de 1.27, la negrita y está en cursiva. Entonces aquí podemos ver la diferencia o el contraste de la jerarquía de los títulos como lo estamos presentando en el trabajo. Entonces, por aquí podemos tener esta imagen como referencia al momento en que estemos organizando el contenido de nuestro texto, de nuestro trabajo, para que entonces lo podamos hacer así. Otro aspecto que debemos cuidar al momento de realizar nuestros artículos de investigación o nuestro trabajo de investigación son los apéndices, es decir, las tablas, las figuras, las ilustraciones, los diagramas. Me voy a ir directamente a la parte práctica porque ya sabemos que en las tablas es donde compartimos información numérica, datos, pero me voy a ir a la parte práctica. Vemos entonces aquí. En negrita y alineado a la izquierda colocamos el nombre, tabla 1. Si fuese en cuadro, porque mi relación en el trabajo son cuadros, cuadro 1. El título de la tabla va a ir en cursiva. Y debe ser el nombre de o lo que identifica la tabla o los datos que estoy presentando. Ahora bien, un aspecto que hay que cuidar aquí es que solamente se mantienen las líneas horizontales. Solamente debemos reflejar las líneas horizontales. Si el contenido de la tabla no es muy saturado, o sea, no tiene mucha información, entonces solamente dejamos las líneas horizontales externas. Las internas no. Ya les voy a mostrar en la práctica cómo organizarlos. Dejar solamente las separaciones del margen horizontal para dividir los conceptos. Okay. Me traje la misma imagen, aquí la tengo en Word, para que nosotros en Word podamos construir la tabla así como nos lo piden.
Nos vamos a ir a insertar tabla, como es de costumbre. Selecciono la cantidad de tablas que yo quiero o necesito según la información que voy a compartir. Ahora, ¿cómo dejar solamente las divisiones horizontales? Voy a seleccionar la tabla. Y en el inicio voy a buscar la opción que está aquí. No sé si la logran ver. De última, en la sección de párrafo. Vemos el icono es un cuadrito con puntitos como pues punteados así, seguidilla. Allí los bordes, nosotros le vamos a decir solamente bordes, borde horizontal interno, se lo quitamos. Lo dejamos sin borde. Ahí lo tenemos sin borde. ¿Nosotros qué hacemos? Necesitamos solamente el borde superior. Lo vamos dibujando. Ya dibujé el superior, voy a dibujar el borde inferior. Si mi tabla no tiene muchos datos o son pocos los datos, yo dejo nada más la parte superior e inferior. Pero necesito distinguir identificar el título pues, de los datos que voy a presentar. Entonces yo sombreo la primera línea nada más y me dirijo aquí nuevamente a los bordes y le digo borde inferior. Entonces yo aquí puedo colocar los datos. Esto en caso de que son tablas con poca información, pero resulta que tengo mucha información, hay muchos datos y veo muy agrupados o muy conglomerados todos esos datos. Entonces, en esos casos, es permitido que yo entonces seleccione la tabla y le agregue los bordes verticales internos. Hago la salvedad, los bordes verticales internos solamente cuando tengo una tabla que está muy cargada de información, los datos pueden llegar a confundir al lector, entonces utilizo ese recurso. ¿Ok? Regreso entonces a lo que es la diapositiva. Y es momento de una segunda pausa interactiva en el que me gustaría que al menos 2 o 3 participantes me digan algún aspecto interesante, bien sea algo que ya sabían, o algún tips de los que les he compartido hasta el momento que no lo tenían en cuenta o que ha llamado su atención. ¿Sí me están escuchando? Pueden hacerlo también por Sí, por señorita, el sí chat. se lo escucha. Ok. Aunque sea 2, me gustaría escucharlos. ¿Algún aspecto interesante hasta el momento? Algo que ya ustedes saben y que les ha resultado, les ha brindado buenos resultados al configurar el documento, o algún aspecto pues que llamó su atención que no lo hacían anteriormente. Doctora Bueno, Duque, por aquí no. algunos de los datos que nos mencionó no tenía conocimiento. Muchas gracias. Ya con eso ya puedo hacer los trabajos. Bueno, me alegra entonces saberlo. Hay un comentario aquí nos dice, estimado, los niveles también se puede configurar con los estilos dentro de Word. Hablan también Sí, aquí. correcto. Por eso hice la salvedad que hay distintos paquetes de ofimática que traen esas herramientas. Sin embargo, como las podemos ver aquí, en esta oportunidad solamente estoy dando los aspectos generales porque no todas, en oportunidades, no todas las configuraciones ofimáticas tienen las mismas características, las cuando son en software libre tampoco son así. Entonces estoy dando los aspectos que son generales y compatibles para todos los sistemas operativos, por decirlo así, por todos los paquetes de ofimática. Gracias por tu aporte. Ok, continuamos entonces, si no hay algún otro comentario o participación. Vamos al aspecto interesante en cuanto a las citas. Existen muchos tipos de fuentes para citar.
en oportunidades nos puede llegar a generar confusión de cómo organizar correctamente los datos de estas fuentes que nosotros consultamos para realizar nuestro trabajo. Las normas APA aplican para trabajos científicos de gran rigurosidad, así como en oportunidades. Cualquier profesor en una asignatura puede solicitarle a sus participantes, a sus estudiantes, un ensayo con normas APA, modo de práctica, un análisis general con normas APA, en la que a lo mejor las fuentes no requieren tanta rigurosidad en el sentido de cumplir con todos los datos, pero actualmente las revistas que tienen un índice o que están apoyados o respaldados por unos índices, están actualmente cuidando el valor de la información que publican. Entonces, están solicitando, haciendo énfasis en la importancia de colocar o referenciar la fuente electrónica desde la cual estamos tomando la información. Sin embargo, las normas APA nos da un abanico amplio de las fuentes que podemos citar. Entonces, aquí las presento y les traigo algunos ejemplos para cada caso. Tenemos libros con autor. Si el libro es de un solo autor, colocamos el apellido, seguido de la coma, inicial del nombre y entre paréntesis el año. El título va en cursiva, seguido el título del libro y seguido del país, la ciudad en que está publicado el libro y la editorial. El libro con editor se realiza de igual manera. El apellido, inicial del nombre, se le coloca entre corchetes E mayúscula de ED para hacer mención o distinguirlo de las citas de los libros con autor y estas citas de libros con editor. Se mantiene el año de publicación, el título de la obra en letra cursiva, la ciudad del país y la editorial. Los libros electrónicos son los que en los artículos actualmente pues es lo recomendable en que los citemos. Actualmente en la sociedad digital en la que vivimos, inclusive las obras que decimos la versión original de una obra, los bestsellers de los libros de fuentes primarias, ya están también digitalizados. Entonces los podemos buscar en internet con el buscador de su preferencia y al conseguir el libro en esa versión digital, pues tomamos de allí la ubicación o la dirección electrónica en la que se encuentra y de esa manera podemos reseñar los datos de una manera completa, todo como se nos solicita. Entonces aquí, manteniendo el ejemplo, García, G, que es la inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título y recuperado o disponible en la dirección electrónica. Aquí en el caso de artículos, ahorita cuando lleguemos allí también se los voy a recordar pero antes se no nos olvide, o de los libros, cuando tienen el DOI, que es el siguiente caso, colocamos entonces los datos de igual manera, pero con la dirección del DOI, que nos permite ir directamente, o sea, un enlace más directo, para ubicar el libro en la web. A veces los libros no corresponden a un solo autor, sino que los libros forman parte de un compendio de investigaciones que se reúnen con temas similares o por estructuras o capítulos. Entonces es importante acudir a este tipo de cita, que es la cita del capítulo de un libro. Está el apellido del autor, seguido de la inicial, entre paréntesis el año de publicación, el título del capítulo, luego el título del libro, entre paréntesis la página desde que comienza hasta la página que termina. Si la primera página del capítulo era la 26 y llega hasta la 32, 26-32. Indicar el lapso o sí, la cantidad de páginas que comprende este capítulo que estamos nosotros citando. La ciudad, el país y la editorial. En muchas oportunidades pues recurrimos a trabajos de tesis, trabajos previos de investigación como un antecedente. Entonces aquí lo ideal es colocar el apellido,
seguido de la coma, la inicial del nombre, entre paréntesis, el año de publicación, coma, el mes y el día en caso que se tenga. Si no se tiene el día, entonces al menos el año y el mes. En letra cursiva, el título de esta tesis o esta investigación que estamos citando, y entre corchetes, identificar el nivel académico al que corresponde este trabajo de investigación o esta tesis. Tesis de pregrado, tesis a nivel de maestría, tesis para la titulación del doctorado, tesis, trabajo de investigación postdoctoral. Referir, eso sí, indicar la denominación que tiene el trabajo original. Muchas veces dicen tesis de pregrado porque la universidad de la cual se está tomando el trabajo pues tiene esa denominación, pero otra universidad a lo mejor no lo denomina igual, sino dice trabajo especial de grado. Debemos cuidar de referirlo tal cual como lo está manifestando el documento que estamos consultando. Seguidamente de generar esa información entre corchetes, debemos mencionar la universidad en la que se llevó a cabo esta investigación, el país y la ciudad. Procedemos entonces a la cita de artículos científicos. En el caso de los artículos científicos, mantenemos esta coincidencia que tienen todos, de empezar con el apellido, coma, la inicial del nombre, y entre paréntesis, la fecha de publicación. En la medida de lo posible los datos que se tengan, bien sea si se tiene solamente el año, solo el año, si se tiene el mes y el día, se colocan, o correspondiente a julio del año que estamos refiriendo, ¿no? Según la cantidad de datos que podamos ubicar en ese artículo. El título del artículo y luego el volumen y el margen de páginas que ocupa ese artículo. Por ejemplo, en este caso dice que empieza de la página 12 a 13. Puede ser de la página 20 a la 30, 20 a 35, según la extensión que tenga ese artículo. Y es importante aquí, y es un plus que se debe agregar allí, es que siempre ubiquemos la dirección electrónica del artículo que estamos ubicando. Y disculpen que sea tan insistente en ese aspecto, pero en verdad es que actualmente todos los documentos ya están digitalizados, entonces nos es fácil ubicar esta fuente primaria y referir allí donde están ubicados. Como lo dije al inicio en la presentación, bien sea para facilidad de nosotros que muchas veces queremos retomar la idea del autor, entonces no tener que buscarlo nuevamente en la web, sino simplemente en las referencias bibliográficas, ya lo citamos correctamente, tenemos la dirección electrónica, le podemos dar clic, podemos visitar nuevamente el artículo y refrescar las ideas, complementar una idea o aclarar cualquier duda que pueda surgir cuando hacemos el contraste de varios autores mientras desarrollamos el trabajo. Entonces es fácil para el investigador y le brinda la oportunidad al lector de que no solamente tenga la perspectiva que le estamos presentando en el artículo, sino que también visite estas fuentes adicionales, estas fuentes primarias, para que pueda tener un panorama general del tema que estamos desarrollando. En el caso de las enciclopedias, apellido del autor, coma, inicial del autor, el año, el título, el nombre de la enciclopedia en cursiva, el volumen, el número de páginas, la ubicación, o sea, el país y la editorial. Ahora bien, para efectos del Congreso Científico Internacional, quiero resaltar, no es muy apropiado, a menos que se tengan todas las informaciones, colocar artículos web que no tengan datos ni de autor ni de publicación. O páginas web que simplemente son blogs que se pueden generar y que muchas veces están disponibles y aunque la información es interesante, pues no están avalados ni siquiera por los datos de un autor ni tienen fecha. Entonces lo ideal, aunque se pueden citar para otro tipo de trabajo, no es recomendable tenerlos en cuenta para una ponencia en un congreso, para un artículo que queremos que va a ser sometido a un arbitraje. Lo ideal es mantener las citas anteriores. Sin embargo, las presento aquí en caso de que en algún momento pues las puedan necesitar. Las citas del periódico nos dice el apellido, la inicial del nombre del autor, el año, el título del artículo y el nombre del periódico y en qué página está ubicado. Si son páginas web, los autores o el autor
seguido de la fecha del artículo y la dirección electrónica de la cual fue tomado, o sea, de la página web. Si es el artículo, se mantiene la estructura. Y ahora ya hemos llegado a lo que sería la tercera pausa interactiva, que ya lo que es que vamos a reforzar un poquito de una manera como que a gamificar un poquito lo que hemos compartido. Entonces les invito a visitar este link. No sé si por aquí lo puedo compartir, déjenme. Doctora, hemos compartido el link en el chat. Ajá, ajá, perfecto, ya lo vi. Les voy a solicitar que por favor ingresen a este link. Es una actividad en WordWall, es algo para cerrar un poquito la actividad de una manera diferente. Mentes rápidas, vamos a ver qué recordamos de los aspectos que estamos compartiendo y que según la experiencia que ustedes tienen, los aplican continuamente. Entonces, desde aquí voy verificando quiénes han ingresado a la dinámica. Voy a dar algunos minutos para que participen allí. Ok, alguien que nos diga que ya ha terminado. Bueno, entonces les dejo allí para que conforme tengan tiempo, pues puedan participar allí. Espero haya sido de su agrado este encuentro. Me gustaría, pues, antes de despedirnos, que alguien, pues, me diga su perspectiva con respecto a la información que compartimos el día de hoy. Espero que algunos tips o algunas recomendaciones que les dejé por aquí, pues les sean útiles en algún momento. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora. Si alguno tiene algo que compartir, se lo puede hacer también por el chat. Si tiene alguna dificultad para hablar abrir su micrófono, pues esperamos unos momentos. ¿Algún comentario? ¿Alguna impresión? Ujú. Buenas noches, doctora Jennifer. Buenas noches. Solamente agradecerle su participación, sus orientaciones y siempre es fundamental estar actualizado respecto del uso de las normas APA porque son un lenguaje complementario que cada uno de las personas que están en el ámbito académico y que somos investigadores debemos conocer. Es un lenguaje complementario que integra ese lenguaje específico de la academia. Por lo tanto, actualizarse para manejarlo
de acuerdo con los cambios que va sufriendo este sistema de referenciación, es muy importante. Le agradecemos sus orientaciones muy adecuadas y muy pertinentes para nosotros. Gracias y bueno, para mí es todo un gusto pues tener la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias también a la Fundación Koinonia que nos sirve de vínculo para unos con otros apoyarnos en este proceso investigativo y que la información y los conocimientos puedan ser compartidos desde una perspectiva confiable y la información a la que accedan pues nuestros estudiantes, nuestros participantes u otros investigadores, pues tengan esos criterios de validez, de confiabilidad, que la puedan utilizar con seguridad y que podamos contribuir a generar nuevos conocimientos continuamente. Si alguien más desea hacer algún comentario, con gusto escuchamos, o si alguien quiere colocar algún comentario también en el chat y lo leemos para todos. Muchas gracias, doctora. En verdad, estamos muy complacidos por sus aportes científicos. Sin duda alguna, como lo decía la amiga anteriormente, este tipo de actividades científicas nos permite pues a nosotros actualizar. Y sin duda alguna que ante algunas debilidades que se pueden presentar en circunstancias a veces por olvido, porque no se tenía la tecnología adecuada, es necesario a veces refrescar este tipo de conocimiento. Todo lo que usted ha citado pues, ha sido realmente importante, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de trabajar la parte metodológica. Tenemos que estar constantemente actualizados, no solamente con la norma APA, que cada universidad, como usted lo señalaba de manera muy responsable, de manera muy puntual, cada revista tiene su propia norma. Y uno de manera obediente, de manera disciplinada, tiene que acogerse a esa norma. Entonces, claro, obviamente que uno en la parte académica, como lo decía la amiga anteriormente, tiene que actualizarse en función de cuál es, digamos, la prioridad con quién va a trabajar. Llámese la norma APA, si es en el área de la salud, la norma Vancouver, si es el área de caso de las universidades, tienen sus propias normas. Por ejemplo, en el caso de la Baral, tiene su propia norma. Pero que, sin duda alguna, que todas convergen, como diría el gran filósofo, amigo venezolano, filósofo científico, el doctor José Aicea, puede ser que las normas APA es como un sintagma, donde realmente se conjugan varios elementos para producir el conocimiento. Así que muy complacido, muy agradecido por sus aportes y agradecido a la Fundación Koinonia por esta invitación y esta parte, y permitirnos pues, unir esta formación, esta construcción del conocimiento. Muy buenas noches para todos y muchas gracias, doctora Jennifer Duque. Bueno, gracias también para ustedes por la participación, por tener la disposición de reunirnos aquí, como bien dice, bueno, para compartir, y para mí ha sido un placer pues tener la oportunidad de estar aquí para ustedes. Y en otra oportunidad ser yo la que asista a una de los talleres que faciliten ustedes dentro de este marco de actividades que están preparadas antes del Congreso. Bueno, si alguien más desea dar un último comentario antes de cerrar este espacio. Bueno, sí, agradecido, doctora Jennifer Duque, por este espacio. Saludo al doctor Josías, que tuvo un pequeño percance técnico, ahorita no está en este momento en la sala, está tratando de conectarse, pero agradecido de verdad por este espacio, por el compartir, a la comunidad de Uniandes, y bueno, la gente también de Fundación Koinonia, que estamos apoyando pues las revistas de la Fundación. Agradecido por el espacio, el tiempo de todos los participantes. Hemos sido más de 80 que hemos estado reunidos en el día de hoy. Y bueno, esperamos podernos ver en otro momento y seguirnos formando para seguir haciendo academia juntos. Bueno, buenas noches a todos y nos despedimos por esta noche. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego, ha sido un placer. Buenas noches, pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches para todos.